¿Sabía usted quién diseñó el arca y los utensilios del tabernáculo en tiempo de Moisés? ¿Sabe cuál es su nombre y por qué se llama de esta manera? ¿Sabrá usted qué mensaje hay detrás del nombre de este personaje, el cual estaremos compartiendo en esta ocasión con usted? Y para esto quiero leer Éxodo capítulo 31, verso 1 al 2. Y dice de la siguiente manera: el Señor habló con Moisés y le dijo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Ahora, en hebreo dice: Vayedaber Adonai el Moshe lemor, re karati beshem Bezalel, ben Uri, ben Hur, le maté Yehudá. Y lo que vamos a estar trabajando hoy, ¿cuál es el nombre, el significado del nombre Bezalel? Y vamos a estar navegando a través del texto bíblico. Y podemos ver aquí, por ejemplo, aquí está Bezalel en español, Betzalel, y el nombre en hebreo a un lado. Y aquí está desglosado los nombres, por ejemplo, las letras que componen este nombre, porque es un nombre compuesto, es un nombre teofórico que está asociado con el nombre del Eterno. B, que es una categoría gramatical, proposición, que significa en, dentro, con. Y Sel, porque es Bezalel, Sel, es un sustantivo que significa sombra o protección. Y también él, que es un nombre divino que significa Dios. Es interesante que la palabra Bezalel, Sel, sombra, está asociada con esta palabra en hebreo. Yo lo voy a escribir aquí, Selen. Bueno, aquí está un poco torcido, pero lo estamos escribiendo aquí con un poco de paciencia. Selen, Selen. Ahí te lo ven, Selen, que significa imagen. Vamos a ver si lo pongo. Ok, vamos a ponerlo en castellano ahí para los que no entienden, leen hebreo. Selen. Vamos a ponerlo con el acento. Selen, que significa imagen. Y de ahí viene, entonces la palabra que está asociado con Bezalel es sombra en hebreo, que es esta. Sel, que quiere decir sombra. Sombra. Entonces, Selen, si le quitamos la M al final, queda Sel, que quiere decir sombra. Ahora, ¿cuál es el significado de este nombre teofórico? Primero podemos ver que significa Bezalel, en la sombra de Dios o bajo la protección de Dios. Y esto quiere decir que tiene una implicancia porque implica amparo, cercanía y también elección divina. Ahora, con todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos entender con este nombre teofórico? ¿Cuál es el mensaje que podemos percibir al conocer esto? Y es como que si obró en la sombra de Dios, como que si él estuviera viendo lo que Dios veía. Podríamos decir que él sabía el orden correcto de la obra. Primero el tabernáculo y luego los utensilios, porque él entendía el propósito divino. Este hombre, al estar en la sombra de Dios, fue un sabio artífice a quien se le confió la confección del tabernáculo en el desierto, que estuvo labrado en oro, plata, bronce, cobre y piedra preciosa. Él fue quien fabricó los objetos sagrados del culto en el Antiguo Testamento. Asimismo construyó el arca de la alianza con su madera de acacia, la cual fue revestida con oro. Al final podemos decir que Bezalel significa a la sombra de él, o sea, a la sombra o bajo la protección de Dios.
Entonces es alguien que estuvo bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Él, del Todopoderoso. Y ahora entendemos lo que dice la sagrada palabra cuando Dios habló con Moisés y le dice, lo he llenado del Espíritu de Dios con sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte. Y me llama la atención, ¿será que Dios lo llenó del espíritu, de su espíritu porque Bezalel, porque es alguien que habitaba en la sombra de Dios? Era alguien que estaba bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Dios. O sea, lo he llenado del Espíritu de Dios. En hebreo dice, Bamaleo to ruach Elohim. ¿Será que está a la sombra de Dios, bajo su cobertura, traer como resultado la llenura del Ruach Elohim, del Espíritu Santo de Dios? Y dice, Bejochma, con sabiduría, Uvetu, Uvit Buná, con inteligencia, Uvedaat y ciencia, Uvejol Melajá, y con toda arte y en toda su obra. ¿Será que estar a la sombra del Altísimo nos permite estar lleno del Espíritu de Dios? Y estar lleno del Espíritu de Dios trae como resultado que tengamos Jochma, sabiduría, eh, Tebuná, inteligencia, y Da'at, ciencia o conocimiento. Dios llenó a Bezalel, al que estaba bajo su sombra, de su espíritu. Y le dio algo que se llama en hebreo Jochma. Aquí está la palabra Bijochma. ¿Y qué significa Jochma en el hebreo? Quiere decir sabiduría. O sea, la capacidad para entender y por ende tener habilidad para la vida, lo que implica adherencia a un estándar establecido. O sea, es esa capacidad que Dios nos entrega para ser hábiles en la vida. Segundo, también puede ser habilidad para la guerra, también maestría, o sea, una habilidad técnica para hacer una artesanía, que era lo que hizo Bezalel, esa habilidad que el Eterno le dio por estar en su sombra y ser lleno de su Espíritu Santo. Tenía maestría en lo que hacía. Tercero, es una capacidad para aplicar conocimiento, experiencia, comprensión, sentido común y discernimiento. O sea, podemos ver que al tener Jochma, Bezalel era un hombre que estaba a la sombra de Dios, y estar en la sombra de Dios le permitió tener sentido común, le permitió tener práctica del conocimiento que había eh, adquirido en la sombra del Altísimo. Otra cualidad que Dios le dio fue Tebuná, aquí lo vemos, Bitbuná, ¿ok? Tebuná, que en castellano es inteligencia. Voy a marcarlo acá, aquí está, inteligencia. Vamos a ver si yo puedo marcarlo aquí. Sí, aquí con este cuadrito. Inteligencia, aquí está. Inteligencia. Y aquí está la palabra para inteligencia, que es Bitbuná, ¿ok? Que es Tebuná, que significa entendimiento. Es la capacidad de discernir el curso de acción adecuado. O sea, es tener discernimiento. Es como Caleb y Josué, que vieron lo que Dios le había prometido de otra forma a los demás espías, porque entendieron y discernieron que Dios le había prometido esa tierra, y si Dios se la había prometido, él tenía el poder para entregársela y derribar esos gigantes. Ellos tuvieron tebunat, entendimiento, pudieron discernir el tiempo de Dios, ¿sí? También Tebuná implica capacidad también, habilidad, o sea, ser capaz de realizar algo artístico, que era lo que tenía Bezalel.
Sí, también tiene que ver con comprensión. O sea, es la condición cognitiva de alguien que entiende y está relacionado con la intuición, el discernimiento y el entendimiento. O sea, cuando tú estás bajo a la sombra del Altísimo, el Altísimo te llena con su espíritu y te da esa capacidad de discernir. Trae intuición a tu vida, trae sentido común. Y tercero, la tercera palabra fue Da'at, o cualidad que Dios le dio. Da'at, que aquí es ciencia. O sea, Dios le dio a, ve, sale aquí, sabiduría, ¿verdad? Jochma, inteligencia, ¿sí? Tebuná, ¿sí? Y ciencia, que es la palabra hebrea Da'at. Esta palabra Da'at viene de la raíz hebraica Yadat, que quiere decir conocer íntimamente, de manera relacional, a una persona. Es como cuando Adán conoció a Eva, su mujer, la palabra que se usó fue ahí, Yadat, o sea, conoció. En el contexto bíblico, ¿verdad? Quiere decir conocer, saber, pero no es solo conocer o saber información, sino un conocimiento, como dije anteriormente, relacional, experiencial, muchas veces ligado a la intimidad con Dios o a la comprensión profunda de la realidad. Esa da'at es un relacional con el Dios Todopoderoso que da una comprensión profunda de la realidad. Entonces, Bezalel, aquel que estaba en la sombra del Altísimo, tenía una comprensión profunda da'at, de la realidad. Tenía tebunat, tenía discernimiento, podía intuir lo que Dios quería, cuál era el diseño, qué Dios anhelaba, qué Dios deseaba. Y vamos a seguir entonces, por eso vemos entonces lo que Dios dice, el propósito, por qué Dios lo llenó con Jokma, sabiduría, Tebuná, inteligencia y Da'at, ciencia. Dice aquí, para crear nuevos diseños y trabajar en oro, plata y bronce, y en el arte de engastar piedras preciosas y de trabajar la madera y de realizar toda clase de trabajo. Y hay algo interesante. El nombre al final entonces significa el que está en la sombra del Altísimo, el que está en la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente. Y esto me pone a pensar en un salmo, y es el Salmo 91:1 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra aquí, abrigo del Altísimo, en hebreo dice Yoshe Beseter Elión, el que habita Beseter Elión. Realmente en hebreo dice en el secreto del Altísimo. Porque la palabra seter en hebreo es lugar escondido, lugar secreto. O sea, un lugar de albergue y refugio como un lugar donde se puede vivir e implica la protección contra un peligro. También puede ser una cubierta, un velo, o sea, lo que cubre algo para que sea secreto para otro. Como una extensión figurada sería un velo como paño que cubre. En pocas palabras, o sea, el secreto del Altísimo es una dimensión donde la persona incorrecta no te va a alcanzar. Solamente te va a encontrar la persona correcta. Todo el que te va a encontrar en ese lugar, en el Seter Elión, estará alineado al Elión, estará alineado al Todopoderoso. O sea, el enemigo no podrá encontrarte en el secreto del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, podemos ver aquí, el que habita, podríamos traducirlo, el que habita en el secreto de Dios o bajo la cobertura del Altísimo. Quiere decir, bajo la protección de Dios. Y luego dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, Besel Shaddai Gilonan.
De ahí viene esta palabra, Gilonan es un verbo, ¿verdad? Gilonan en Yictol, ¿sí? Que viene de la raíz hebrea lin, de ahí viene la palabra malón, que quiere decir hotel, hospedaje. Lin quiere decir morar, o sea, vivir, permanecer. Y es interesante. Hay algo que en hebreo, en español usted no lo va a ver, y es que bueno, se ve también porque dice el que habita, lo, lo tradujeron Joshe, el que habita, y entonces aquí dice morará, que es Gilonan, y hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras, porque Gilonan viene de la palabra hebrea lin, que quiere decir quedarse, o sea, ocupar un espacio durante el día y la noche, o sea, durante un día o durante una noche. Sin embargo, cuando dice el que habita, es alguien que vive de manera permanente en un lugar, ¿verdad? Joseph. Gilonan, aquí, que se bajo la sombra del omnipotente morará, va a estar ahí para pasar una noche, para pasar un día. Y esto, señores, me pone a pensar en el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto con Moisés. Y vamos a ir a Éxodo 13:21. Y mire lo que dice. Éxodo 13:21. Voy a borrar esta parte acá. Mire qué bonito. Durante el día el Señor iba delante de ellos y lo guiaba mediante una columna de nube. O sea, ahí el pueblo de Israel estaba Gilonan, o sea, Lim, mo, estaba morando en el desierto. Esa morada en el desierto, aunque fue larga por 40 años, fue pasajera durante la noche. Dice, lo alumbraba con una columna de fuego y así podían avanzar de día y de noche. Esto es un reflejo de alguien que está bajo la sombra del omnipotente, alguien que está en el Seter Elión, que mora en el secreto del Altísimo en el pueblo de Israel. Entonces, podemos ver ahí la protección del Todopoderoso delante del pueblo de Israel, la expresión de estar en la sombra del Todopoderoso. Y yo hice varias opciones de traducción con lo que hemos estudiado hoy, y es la siguiente. El que habita en el secreto, o sea, en protección libre de peligro del Altísimo, en la sombra, o sea, bajo la protección del Shaddai, se hospedará, pasará la noche y pasará el día, que era lo que pasaba con el pueblo de Israel. En la noche columna de nube y en el día columna de fuego. Disculpen, era al revés. En la noche columna de fuego y en el día columna de nube. Entonces, el que habita, otra posible traducción, el que habita en protección libre de peligro en el Elión, el Altísimo, bajo la protección del Shaddai, pasará los días y las noches. Podemos ver que Bezalel es aquel que está en la sombra del Todopoderoso, en la sombra del Altísimo. Y por tal razón fue lleno del Ruach Adonai, del Espíritu Santo, que se manifestó trayendo sobre su vida sabiduría, inteligencia y ciencia. Procuremos estar bajo la sombra del Todopoderoso para que sí podemos andar en el pleroma del Altísimo, en la llenura del Espíritu Santo, para que se manifieste en nuestra vida la sabiduría del Altísimo, la inteligencia del Altísimo y la ciencia del Shaddai. Gracias por estar acompañándome hasta este momento. Espero que haya sido edificado. Cada semana estamos compartiendo videos como este, contenido como este, por este canal. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale like y comparte este video. Hasta la próxima. Shalom Ubrajó. Paz y gracia. Bendiciones.